vinculación, una mejor ligación entre el representante y el representado, entre los electores y los congresistas. Entonces, la necesidad se hace imperiosa. Ustedes saben que el Congreso de la República tiene varias funciones, pero la más importante es la de representación. Y sobre esa base uno legisla y fiscaliza. Uno no puede legislar sobre un escritorio, uno no puede legislar desvinculado de la realidad. Y justamente en esa labor de representación es que uno legisla y fiscaliza. Yo para legislar, para fiscalizar, tengo que ir a la circunscripción de la cual yo provengo, que es Piura, la región Piura. Y ahí tengo contacto directo con los ciudadanos, con sus organizaciones, con sus autoridades, y recojo esas necesidades y las llevo al Parlamento Nacional. Hago incidencia no solo en el Parlamento, también hago incidencia en el Poder Ejecutivo, en los diferentes ministerios. Consigo presupuesto, ¿para quién? Para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, de tal manera que hay una comunicación fluida, cosa que no tenemos en el caso de los peruanos que residen en el extranjero. No hay esa comunicación fluida, y justamente eso permitiría que tener, digamos, algunas curules en beneficio de ellos, porque ellos al viajar habría esa ligación, habría esa comunicación en doble vía, de tal manera que defendería los intereses de los peruanos que residen en el extranjero, no solo en el Parlamento Nacional, sino también en el Poder Ejecutivo. Se haría una mayor fiscalización, porque esa es otra de las funciones que nosotros tenemos como congresistas de la República. Fiscalizaríamos que los servicios que reciben los peruanos que residen en el exterior por parte del Estado peruano sean más eficientes. Es cierto que había una mayor cobertura de los servicios en todos los ámbitos, entonces hay que mejorar la calidad justamente de los servicios que brinda el Estado peruano a los residentes en el extranjero. Entonces, yo creo que bondades hay. Ahora vamos a ver si hay voluntad política. Yo creo, por la comunicación que tengo con varios parlamentarios, tanto del gobierno, porque soy congresista del gobierno, como por parte de la oposición, que sí existe voluntad política. Hay algunos temas que tenemos que afinar. ¿Cómo debemos hacer para crear este distrito electoral? En la conferencia de prensa yo decía que hay dos modalidades para crear este distrito electoral. Uno es la reforma constitucional, elevar el número de congresistas. Actualmente, de acuerdo a la Constitución del Estado, son 130 congresistas. Elevamos el número de congresistas, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6. Ya después vamos a ver el tema de los números. Siempre los números son algo arbitrarios. De tal manera que esos nuevos congresistas vayan justamente para el Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero, o también llamado como Distrito 27, o como decía don Julio, Quinto Sur. Ese es un procedimiento. Ese procedimiento tiene su propia dinámica. Se requiere que sea aprobado en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Hablamos de 2 años distintos. Una se aprobaría a partir del 1 de marzo y la otra se aprobaría la que se inicia el 27 de julio de este año. Se requieren 87 votos para una reforma constitucional. Entonces, tiene sus demoles, tiene sus complicaciones, pero ese es un procedimiento que tendríamos que hacer. Luego vendría también el tema de la reforma de la legislación electoral. El otro procedimiento es modificar la legislación electoral. La actual legislación electoral solo reconoce 26 distritos. El último creado es de Lima Provincias. Cuando se modificó la Constitución del Estado y se elevó el número de congresistas de 120 a 130, se distribuyeron más o menos de la siguiente forma: 4 congresistas para el nuevo distrito que es Lima Provincias, y los 6 se distribuyeron a nivel nacional, a pesar que la reforma constitucional para elevar el número de congresistas tenía por objetivo político principal que esos números, que alguno de esos congresistas vaya para la creación del distrito electoral de Perú en el extranjero, pero lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque no había alguien que defendiera justamente los intereses y los derechos de los peruanos que residen en el extranjero. Si hubiera de repente ahí habido algún congresista que hubiera recibido un mandato directo de esos peruanos extranjeros, hubiera dicho no, hay que reservar algunas curules para los peruanos que residen en el extranjero. Por eso es la importancia de tener representantes del Parlamento Nacional de peruanos que residen en el extranjero. Entonces, se distribuyeron solo a nivel nacional y para la creación del nuevo distrito de Lima Provincia. ¿Por qué? Porque no había un representante de los peruanos en el extranjero. Entonces, ese es un procedimiento, ese es el segundo procedimiento de la reforma electoral. El segundo procedimiento de la reforma electoral es no cambiar el número de congresistas, 130, manejarnos con los 130, pero, digamos, buscar la forma de que los peruanos que residen en el extranjero tengan sus propios congresistas, sin elevar el número de congresistas, que se mantengan los 130. Siempre los números son arbitrarios, 1, 2, 3, 4,
eso va a depender mucho de cuál va a ser el ambiente político en ese momento. Y eso hay que hacer un trabajo. Lo vamos a hacer nosotros, yo como presidente de la Comisión de Constitución, lo tienen que hacer ustedes también, para conversar con todas las bancadas y decirles la necesidad de crear este distrito electoral de peruanos en el extranjero. Entonces, hay dos procedimientos, como le digo: el cambio constitucional, elevando el número de congresistas y que se reserve ese mayor número para los peruanos que residen en el extranjero, o modificar la legislación electoral siempre sobre la base de los 130 y darles algunos cupos para los peruanos en el extranjero. Como decía, yo creo que necesitamos crear una agenda para los peruanos que residen en el extranjero, y eso pasa justamente por la creación de este distrito. Hay argumentos, hay fundamentos jurídicos, políticos, económicos, sociales, históricos para crearlo. Ahora es nuestra labor, es nuestra función convencer a los congresistas para crear este distrito, y ustedes tienen que apoyarnos. Como bien se dijo acá tenemos que estarnos unidos todos, no importa la camiseta política que tengamos, no importa la ideología que tengamos. Acá tenemos que trabajar como peruanos y peruanas que somos. Si queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros peruanos residentes del extranjero, tenemos que crear este distrito, porque justamente va a ser la voz que lo represente en el Parlamento Nacional y que haga también incidencia en el Poder Ejecutivo, justamente en Cancillería. Entonces, creo que la agenda está planteada, lo hemos planteado también en la Comisión de Constitución y Reglamento, está planteado también en la Comisión de Relaciones Exteriores. Falta conseguir, digamos, la mayoría de parlamentarios que nos apoyen esta iniciativa, y ahí todos tenemos que trabajar. Nuevamente, mi agradecimiento a las personas que nos han invitado, y muy especial a esta oficina APEX que nos ha traído acá, y a todas las organizaciones que han participado. Muchas gracias.